Hola, Dios te bendiga más. Bienvenido al canal La Pura Verdad, un canal que fue creado para abordar temas bíblicos con un análisis totalmente apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras. Antes de entrar en el tema que vamos a estar tratando en este día, permíteme sugerirte que puedes suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que te estén notificando de los futuros temas que vamos a estar compartiendo. Muy bien, en este día vamos a estar tratando el tema cómo entender la primera resurrección. Escúchame bien, la primera resurrección. En este texto base que vamos a leer habla del milenio y de una primera resurrección y hace una declaración que dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Leemos Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Dice la palabra del Señor, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lo que voy a explicar en esta ocasión, a qué se refiere la expresión la primera resurrección. Pero antes debo decir algunas aportaciones de lo que yo creo de acuerdo a la Biblia sobre el periodo del milenio. Como leemos literalmente en este capítulo 20 de Apocalipsis, el tiempo del milenio obviamente será de 1000 años. Y este tiempo no es simbólico, ya que en este capítulo de Apocalipsis 20 hace mención en 5 ocasiones del tiempo que durará este periodo, lo cual nos indica enfáticamente que son 1000 años literales. Así que iniciamos diciendo que estos 1000 años es tiempo real, porque cuando en el libro de Apocalipsis se usan números simbólicos, el mismo libro explica cómo se aplica, como en el caso de los 7 candeleros, 7 ángeles, 7 espíritus. Y en cuanto a los tiempos, en el libro de Apocalipsis, este libro es muy exacto. Por ejemplo, cuando usa 42 meses, son 3 años y medio. También nos habla de 6 meses de tormentos por demonios, como un juicio, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 9. También nos habla de 1260 días, que son 3 años y medio. Así que yo no creo que esto sea simbólico. Y aunque no es el tema que estoy tratando, es bueno hacer esta aclaración, porque lo que va a suceder se da en un lapso de 1000 años. Otra de las cosas que quiero explicarles es el tiempo contexto en que se da el milenio. Y es muy evidente que es al final de los tiempos, porque estos eventos que narra se dan en orden cronológico y nos habla de los juicios de Dios, de la manifestación del anticristo, nos habla de la gran tribulación, la guerra de Armagedón y también de la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino milenial. Es claro que desde la resurrección de Cristo hasta ahora no se han dado estos acontecimientos. Es por eso que considero incoherente decir que el milenio tiene 2000 años, como algunos dicen, y que inició con la resurrección de Cristo, porque no hay sustento bíblico. Además, según la Biblia, en el inicio del milenio hay una resurrección de todos los mártires de la fe por el nombre de Jesucristo. Por eso, esta hipótesis de que el milenio, el tiempo es simbólico, no es consecuente con los eventos que registra el mismo. Además, la Biblia enseña que antes de iniciar el milenio, Satanás es atado totalmente por un periodo de 1000 años. ¿Para qué? Para que no engañe más a las naciones. Y esto no se había dado antes del milenio, porque aunque Cristo ató a Satanás después de su resurrección parcialmente para que no pueda hacer daño a los hijos de Dios, y le quitó el imperio de la muerte y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. No obstante, la Biblia dice, después de la resurrección de Cristo, en las cartas que escriben los apóstoles, que Satanás es el Dios de este siglo, que anda como león rugiente en el mundo viendo a quién devorar, y que también que el mundo está bajo el poder del maligno, y que Satanás todavía está engañando al mundo, y lo va a hacer una vez más a través del anticristo. Así que no podemos decir que está atado en este sentido. Y por último,
Debemos contemplar la verdad que el milenio está profetizado en muchas partes de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, como por ejemplo en Isaías capítulo 2, capítulo 11, capítulo 65, capítulo 66. También en el libro del profeta Jeremías, en varios capítulos, en el 31, y en Zacarías capítulo 14, en el libro del profeta Ezequiel del capítulo 47 al 50, también en el Salmo 2, donde habla que Dios le da las naciones a Jesucristo por herencia, y el Salmo 72, al cual yo llamo el Salmo del Milenio, y en muchos pasajes más, obviamente, y concluye en Apocalipsis 20, y nos habla de los mártires de la gran tribulación que resucitan al inicio de este periodo. También debo decir que el tema de la resurrección de los justos e injustos es una doctrina bíblica muy clara y ortodoxa. Además, es fundamental en la fe cristiana. Vamos a hacer mención de varios pasajes que nos hablan de ella. La Biblia es clara y contundente con respecto a que va a haber una resurrección de justos e injustos y dice que los hijos de Dios, sus santos, van a resucitar y se les van a dar cuerpos glorificados, transformados, que no mueren ya más ni físicamente y van a vivir eternamente con Dios, y que los incrédulos que están muertos también van a resucitar en cuerpo y alma para ser juzgados en el gran juicio del trono blanco. Algunos pasajes muy claros sobre esto se encuentran en Daniel capítulo 12. Daniel el profeta nos confirma esto, que durante este periodo de la gran tribulación van a ser martirizados muchos santos de Dios y van a resucitar después de este periodo de angustia, para reinar con Cristo. Pero el otro grupo que va a ser resucitado será para vergüenza y confusión. Leemos Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, confusión perpetua. Vuelvo a leerlo, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Además, el mismo Jesús nos dice en San Juan capítulo 5 que va a llegar el momento en que todos los que estén en los sepulcros oirán la voz de Dios, y unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. En el caso del segundo grupo que resucita en Apocalipsis 20, 1000 años después, serán resucitados para condenación o muerte eterna. Por eso dice Jesús en San Juan 5, verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Escúcheme, amigo y hermano que está atendiendo a este mensaje. Es importante que tengamos presente que un día vamos a ser resucitados para dar cuenta al Todopoderoso. Aquí no está diciendo que todos oirán la voz al mismo instante, porque como voy a comprobar más adelante, la Biblia registra varias resurrecciones de justos y no todos oyeron la voz en el mismo instante. Más bien fueron tiempos y circunstancias diferentes. Y lo refrenda el apóstol Pablo en 2 Corintios. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor en el verso 8. Y el verso 9 dice, por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Escúcheme, mi amigo y mi hermano, vuelvo a decir que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos los seres humanos, para ser juzgados según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por esto el apóstol Pablo dice, una predicación que registra el libro de los Hechos, capítulo 24, que los justos y los injustos vamos a ser resucitados. En Hechos 24:15 dice así, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Así que no hay duda que va a haber resurrección de justos e injustos. El asunto es que la Biblia
en ningún lugar utiliza la expresión la primera resurrección, excepto en el contexto en cuestión, pero que se debe interpretar de acuerdo al pasaje que estamos leyendo y los versículos anteriores y posteriores. La pregunta es, ¿a qué se refiere la expresión la primera resurrección? Quiero hacer énfasis que solo en este pasaje de Apocalipsis capítulo 20 encontramos esta expresión de la primera resurrección. Primero, para contestar esta pregunta, debemos de analizar en este capítulo quiénes fueron los que estaban muertos y volvieron a vivir para reinar con Cristo en el milenio, la cual se da en el contexto que estamos leyendo. Es claro que en este capítulo se ven dos resurrecciones, mi amigo y mi hermano. Son dos grupos diferentes que vuelven a vivir con un destino diferente. Dice Apocalipsis 24, vamos a volverlo a leer. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si es que el grupo de los que resucitan, estos son los mártires de la gran tribulación, está claro. Lo explica Juan, que murieron por la causa del testimonio de Cristo y no se dejaron sellar por el anticristo ni lo adoraron. En cambio, el otro grupo del que se habla son los otros muertos que murieron apartados de Dios y resucitan cuando termine los 1000 años y vuelven a vivir para ser juzgados en el gran juicio del trono blanco. La Biblia dice en Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, ¿cómo interpretar la expresión la primera resurrección en este pasaje? Primero debo decir cómo no se debe interpretar. Escúcheme bien, hago énfasis. ¿Cómo no se debe interpretar esta expresión la primera resurrección? No se debe interpretar como la resurrección espiritual que tiene la persona que estaba muerta en delitos y pecados al recibir a Cristo, cuando pasó de muerte a vida, porque el pasaje nos habla de personas que estaban muertas físicamente y volvieron a vivir, por lo cual debemos de respetar el contexto, el cual nos habla muy claramente de estos dos grupos que resucitan físicamente. Tampoco podemos interpretarla como la resurrección de todos los santos. ¿Por qué? Porque en este capítulo explica claramente quiénes son. Ni tampoco se puede interpretar como la única resurrección que habrá, porque la Biblia registra algunas resurrecciones en diferentes tiempos y circunstancias, de las cuales haré mención más adelante, y no se pueden obviar porque aparecen registradas. Tampoco podemos interpretar la primera resurrección como una clase o tipo de resurrección que incluye todas las resurrecciones que registra la Biblia en diferente tiempo y ocasiones, porque eso es forzar el contexto de esta resurrección. Así que no hay duda que va a haber resurrección de los justos e injustos. El asunto es que la Biblia en ningún lugar utiliza esta expresión, la primera resurrección, excepto en el texto que estamos analizando. Yo creo, de acuerdo al contexto, que la primera resurrección se refiere a la resurrección primera que se va a dar al inicio del milenio, de un grupo de personas. Y Apocalipsis 24 explica claramente quiénes son. Y habrá otra resurrección de otro grupo final que tienen consecuencias diferentes. Por eso, a una se le llama la primera resurrección, y es obvio que si hay una primera es porque hay una segunda. Y hasta da una bienaventuranza, mi hermano y mi amigo, a los que son parte de la primera resurrección. Es así de claro. Es por eso que algunos teólogos, al estudiar la doctrina de la resurrección, se confunden en Apocalipsis 20 con la expresión la primera resurrección, y otros se enredan cuando leen que la Biblia registra varias resurrecciones y tratan de acomodarlas, todas ellas en esta primera resurrección. Pero Apocalipsis 20 está claro, es sencillo y no debemos de complicar el asunto. Así que no podemos decir que la expresión la primera resurrección se refiere a que solo hay una sola resurrección de todos los santos, porque aún el creyente experimenta en sí mismo dos resurrecciones cuando recibe a Jesucristo. Una espiritual, pasa de muerte espiritual a vida, y otra física cuando el Señor lo resucite y le dé la transformación. Ni tampoco podemos decir que todas las resurrecciones pertenecen a la primera resurrección. Como dije antes, la Biblia registra varias resurrecciones en diferentes tiempos y lugares, después de la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a hacer mención de todas, y que estas resurrecciones no pertenecen a un orden,
sino simplemente pertenecen a la doctrina de la resurrección de los santos. Mateo 27, versos 50 y 51. Se relata la resurrección de Cristo y la resurrección de los santos que murieron antes de la venida de Cristo y estaban en el Hades, en el lugar que se llamaba el seno de Abraham, pero que Jesús se los llevó al cielo, al paraíso, mientras el Señor viene por su iglesia y ellos se unen y todos con cuerpos glorificados vamos a estar en la presencia del Señor y a reinar con Él. Hay base bíblica para eso, pero no voy a profundizar porque no es el tema. El tema es si hay solo una resurrección llamada la primera resurrección. Dice Mateo 27, 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. También la Biblia nos habla del arrebatamiento de la iglesia, que incluye los muertos en Cristo y los que estén vivos cuando se dé el mismo. Van a ser levantados juntamente en las nubes por el Señor. Y esto está en Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17. Esta es conocida como el arrebatamiento, donde los cuerpos serán transformados y glorificados, según Primera de Corintios también, capítulo 15, versos 51 al 54. Asimismo, se profetiza en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, la resurrección de los dos testigos. Dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Va a suceder a la vista de todas las personas. Y la otra resurrección que se registra en el texto que estamos analizando en Apocalipsis 24, las personas que resucitan aquí no son la iglesia en sí, sino las almas de los decapitados. Juan lo dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que no podemos decir que estas personas son iglesia que fue arrebatada, porque la Biblia habla claro quiénes van a ser. Debemos de ver en este pasaje que se presentan dos grupos que van a volver a vivir. Según el verso 4, los que resucitaron al inicio del milenio para reinar con Cristo 1000 años, y que la segunda muerte, lo que se conoce como muerte espiritual eterna o separación eterna de Dios, no tiene potestad sobre ellos. Este grupo, según el verso 6, es bienaventurado y santo, y que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Volvemos a leer Apocalipsis capítulo 20, verso del 4 al 6. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El otro grupo que habla este capítulo no volvieron a vivir, está claro, hasta que se cumplieron 1000 años. Este grupo es el grupo de la gente que rechazó el plan de Dios y la obra de Cristo Jesús. Son personas que murieron en pecado, pero van a volver a vivir. Dios les va a permitir que se levanten en todo su ser integral para ser juzgados
y ser lanzados al lago de fuego y azufre. Así es que mi amigo y mi hermano, usted que me está escuchando, es importante que nosotros seamos parte de la resurrección de Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso leemos en Apocalipsis capítulo 21 lo que nos deja más claro esta afirmación. El que venciere heredará todas las cosas, dice en el verso 7, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero hacer un paréntesis aquí, mencionar que los incrédulos, cuando resuciten, ya he hablado que van a resucitar en el mismo cuerpo, pero será eterno. O sea que estarán eternamente condenados, separados de Dios por la eternidad, lo cual significa que aunque tienen vida, estarán en muerte eterna por los siglos de los siglos. Dice Apocalipsis 20, verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No importa cómo haya muerto, aunque se lo hayan comido los peces o algún animal, o murió en el mar ahogado, o murió de otra manera incinerado o quemado, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, Apocalipsis 20:14. Y en el verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Además, una doctrina medular del cristianismo, como lo es la resurrección, se aclararía el concepto de la primera resurrección, lo hablaría en varias partes de la Escritura. El apóstol Pablo nos habla de la doctrina de la resurrección en una manera clara y abundante, y nunca habló de una primera resurrección. Solo habló de la resurrección de Cristo y de los santos. Pero cuando se habla de la primera resurrección en Apocalipsis 20, hay que entenderla en este contexto. Así que no podemos tomar como referencia la expresión la primera resurrección para encerrar el tema de la resurrección de toda la Biblia, ya que fue algo que sucedió en el milenio. Está claro el texto de Apocalipsis 20, el 4 al 6, donde se nos dice que los que no se dejaron poner la marca del anticristo durante la gran tribulación y los mataron, vuelven a vivir al inicio del milenio para reinar con Cristo, porque son parte de la primera resurrección que se da durante este periodo del milenio, y que estos tienen las dos resurrecciones, la espiritual y la física. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, alabado sea el Señor. Pero los otros muertos, ¿cuáles? Los que rechazaron a Cristo, ya he venido hablando, y han muerto, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años para ser juzgados. Y hasta la muerte segunda, la muerte física y espiritual, la separación eterna de Dios. Ahora vamos a leer Apocalipsis 20, del 2 al 4, en otra versión. Me gusta hacerlo así en la nueva versión internacional. Está muy claro para que usted vea todavía más claro, para que entienda cómo concluyo con esta enseñanza. Dice Apocalipsis 24. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria al Señor. Muy bien, espero haber sido claro con esto. Es una enseñanza corta, pero contundente, y quisiera decirle a todos aquellos que estudian la Biblia que lo que hay que hacer es detenerse, analizarla, leerla, volverla a analizar para sacar estas conclusiones claras y sencillas. Le he hablado desde el canal La Pura Verdad, José Amador. Que Dios te bendiga más.